viendo la hermosa mañana que tenemos en la ciudad de Cuenca. Vamos a un contacto nacional. Nos acompaña Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Un gusto tenerlo a Mauricio aquí en este espacio informativo para hablar sobre este impasse diplomático que tiene Ecuador con México. Situación que ha venido tensado no solamente desde este gobierno de Noboa, esto viene desde el gobierno de Lasso, probablemente algo también del gobierno del señor Moreno. Esto es un tema que ha tenido ya preocupado al país desde hace mucho tiempo atrás. Hoy en día tiene una trascendencia internacional mucho más amplia por la intervención que hace y la irrupción que hace el gobierno nacional en la Embajada de México con la finalidad de capturar al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, por los temas judiciales que tiene en el país, 2 sentencias ejecutoriadas, las mismas que debe cumplir el ex vicepresidente de la República, cosas irregulares en la reconstrucción de Manabí. En fin, son hechos que tenían pendientes con la justicia ecuatoriana. El tema es la calificación legal o no legal, la intervención que hizo el gobierno nacional en la embajada de México. Mauricio, buenos días y bienvenido. Buen día, Rubén. Un gusto saludarte a ti y, por supuesto, a nuestra audiencia de la W Radio. Creo que es importante decir que 2 errores no hacen un acierto y que si bien México, y tú ya lo has señalado de forma muy acertada, venía cometiendo error tras error, insultando al presidente, intrometiéndose en asuntos de política interna, quizá en el punto más alto, otorgando asilo cuando una convención internacional bajo las condiciones que todos conocemos no debía viabilizarlo, termina convirtiéndose en víctima debido al error del gobierno ecuatoriano. Así te salgan con muchas justificaciones, comunicados, apelen a, no sé, la reacción de la ciudadanía en positivo, una decisión política en medio de un contexto en el que Ecuador tenía originalmente todas las de ganar, termina echando al agua cualquier posibilidad y convirtiéndonos a nosotros en los atacantes. Eso trae consecuencias, tú ya lo has dicho, y no solo por la vía de lo que significa el concierto internacional, me refiero a una denuncia en la Corte Internacional de Justicia o lo que sucederá dentro de pocas horas al interior del Consejo de la OEA, sino temas muchas veces fácticos, hasta imperceptibles, que terminan pasándole factura principalmente al ciudadano común. Ahora, vayamos por la primera parte. La OEA tiene en pocas horas más ya una reunión para conocer sobre este impasse. Digamos, en el caso extremo, que se determina que efectivamente Ecuador no debía haber hecho esto. ¿Qué implicaciones tendría, Mauricio, para el país? ¿Cuáles serían las repercusiones que tendríamos? La canciller dijo que tiene muchas cosas que hacer, no va a ir a esta reunión, ha delegado más bien un equipo que le vaya a representar al Ecuador. Entiendo que ella verá que no tendrá mucha trascendencia e importancia, o valorará de otra manera, ¿no? Pero, ¿cuál sería la implicación que tenga por parte de la OEA? A ver, Rubén, me permito contradecirte en un punto. Yo creo un acierto que la canciller no vaya a esta sesión del Consejo Permanente, pues su desconocimiento de las normas básicas del derecho internacional deben hacer que una situación tan crítica como esta quede puesta en las mejores manos. Yo creo que entregar además esa representación a 2 personas del servicio exterior que han hecho carrera en la diplomacia, uno de ellos precisamente nuestro representante ante la Organización de Estados Americanos, ex canciller de la República, es lo correcto. No vaya a ser que en medio de ese desconocimiento, en medio de esa acción política en lugar de jurídica, terminemos metiendo una pata adicional a las que ya hemos metido durante los últimos meses. Entonces, te digo, para mí, un acierto que la canciller no vaya a esta reunión del Consejo de la OEA. Ahora, ¿qué puede venir? Yo te digo, es incierto, en el sentido de que no se trata de una sanción escrita en piedra en un instrumento internacional con precedentes. Si tú revisas, el Consejo Permanente de la OEA puede promover un llamado de atención y armar un espacio en el que a través de terceras partes, México y Ecuador
perdonándose mutuamente, si se puede utilizar el término, restableciendo las relaciones, hasta quién sabe, a México hoy se le cruzan los cables, se le sulfura la representación y termina pidiendo la suspensión de Ecuador de la OEA. La decisión final la tienen los votos, entonces yo creo que hay que estar muy atentos de la discusión que se dé, de la justificación que presenten los representantes del gobierno de Ecuador y ver las reacciones de los otros países. Pues mira, aunque muchos intenten minimizar lo sucedido o poner a una convención frente a la otra y decir si México viola la de Caracas, yo puedo violar la de Viena, no, no, no. Dentro de las relaciones internacionales, dentro del contexto de la diplomacia mundial, hay una convención que regula las relaciones diplomáticas. Y dentro de esa convención hay un artículo que a nivel histórico mundial se ha violado bajo las peores dictaduras, te diría yo, en ocasiones que se cuentan con los dedos de una mano, que es el artículo 22, que consagra la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. ¿Cómo puede ser, Rubén, que en las últimas horas hayamos visto gente que justifique lo actuado diciendo, pero si el dictador Castro invadió 2 veces la embajada de Cuba, la embajada de Ecuador en Cuba? Eso es inaceptable, eso es tratar de encontrarle justificaciones a algo que no tiene pies ni cabeza. Y ojo, eso no significa, Rubén, y tú sabes perfectamente bien mi posición, que la he manifestado en ocasiones anteriores, ni defender a Jorge Glass, que tiene una sentencia en firme y que está siendo investigado por otra causa que amerita que se encuentre en prisión, ni tomar partido por un partido o un movimiento político, valga la redundancia. Se trata de defender principios por sobre las personas, principios que además han caracterizado a Ecuador durante mucho tiempo en el contexto internacional. Sin justificar lo actuado, el Ecuador ha puesto en contexto todas las cosas que se han dado previo a llegar a esta incursión. Primero, que se tenía información de que probablemente el señor Glass iba a salir del país. El Ecuador no otorgaba, le dijo que no iba a dar el salvoconducto. Lo cual era correcto, Rubén, hay que decirlo. O sea, esa parte sí estaba correcta, la posición que tuvo el Por Ecuador. supuesto, porque la convención vinculada a temas de asilo, Rubén, establece con claridad bajo qué condiciones un país puede otorgarlo. Y si bien es cierto que es una prerrogativa del Estado que lo da, las condiciones en este caso, llevándose a cabo no solo una investigación y un proceso en torno a un delito común, sino también ya una sentencia de la cual se está purgando una pena, el Estado ecuatoriano muy bien podía también haberse negado, como lo hizo, a entregar el salvoconducto. Eso estaba acertado por parte de la Cancillería y el gobierno de Daniel Noboa. La otra parte, Mauricio, es que el Estado dijo y la canciller manifestó que se había entregado toda una información, toda una documentación al gobierno mexicano para que esta misma sea debidamente analizada. Y ahí viene la parte polémica que causa mucha confusión en la gente que a veces no está perfectamente enterada si esto es un tema de persecución política o es un tema netamente apegado a la justicia. Se entregó toda esta información, pero quizás el cuerpo diplomático, el gobierno de México tiene otras consideraciones totalmente diferentes a las que tiene el Estado ecuatoriano, Mauricio. Sin duda, y por eso digo, Rubén, que es una prerrogativa del Estado que da el otorgamiento de un asilo. Por supuesto que sí, nadie dice que no, pero hace 70 años, cumplió 70 años el pasado 28 de marzo. Se adoptó una convención sobre asilo diplomático y el artículo 3 de esta convención es claro cuando señala que no es lícito, ojo el término, lícito, conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo estén inculpadas o estén siendo procesadas ante cortes, tribunales, por delitos comunes o quienes estén condenados por el cometimiento de tales delitos o quienes teniendo la condena acudan al asilo para no cumplir con las penas que se les ha puesto. Pero no puedes tú, sobre pretexto de que México no ha respetado el artículo 3 de esta convención de Caracas, considerar que se te ha habilitado la posibilidad de violar el artículo 22 de la Convención de Viena y entrar a una sede diplomática. Hay mecanismos y hay procedimientos, aunque sí, tomen un poco de tiempo,
podían haber sido utilizados en el contexto de la diplomacia para que Ecuador reclame a México por el otorgamiento de un asilo, contrariando el artículo 3 de la convención que acabo de mencionar. Así es que el proceso existe, está, se hubiera podido activar y nos hubiéramos evitado estos malos ratos que, como digo, nos terminan pasando factura a los ciudadanos comunes más que a los gobiernos. La canciller también motivó el asunto de que, dado tanta información y no ha tenido ninguna respuesta del gobierno mexicano, ¿por qué crees que tanta indiferencia de México para dar respuestas? Porque ya sabemos lo que hace México, Rubén, por Dios, no es el primer delincuente prontuariado o presunto delincuente investigado que acude a México en busca de protección. Sabemos que, aunque nos duela decirlo, a un país que lo queremos mucho, que ha sido hermano y que mantiene grandes relaciones con Ecuador más allá del término diplomático, que ha venido siendo refugio y guarida de delincuentes que han aprovechado de la política en perjuicio de los ciudadanos. Mira cuántos que están siendo investigados y procesados por la justicia ecuatoriana están en México, protegidos por el gobierno de este momento en hecho país. Entonces ya sabemos lo que pasa. México, ¿qué nos va a decir? Sí, vea, lo estoy protegiendo entonces porque es uno más de los 10 o de los 15 que ya tenemos protegidos acá, porque no nos importa que esté siendo procesado por un caso en el que le echaron mano a decenas de millones de dólares vinculados a la reconstrucción de Manabí después del terremoto, porque a nosotros nos interesa más la política, el Grupo de Puebla o los hermanos progresistas de América Latina. Eso hubiera sido probablemente una respuesta de México. Yo creo que en este caso, conscientes de lo que están haciendo, Rubén, de forma bastante acertada, han preferido callar, ¿no? Y creo que, de nuevo, ese silencio cómplice de México frente a la impunidad de muchas personas que están vinculadas a temas de corrupción en Ecuador, tampoco nos da derecho a romper una convención e invadir un territorio que está protegido por las relaciones diplomáticas. De nuevo, acá se defiende principios y no personas, y yo creo que hubiéramos actuado de forma mucho más sensata, no permitiendo la fuga de Jorge Glass ni otorgando el salvoconducto de ninguna manera, activando otros procedimientos que no pongan en riesgo ni la imagen internacional del país ni traigan consecuencias para los ciudadanos comunes. Hilando un poco más fino, debes haber escuchado información que decían que probablemente lo iban a sacar en un vehículo, iba a ir hasta el aeropuerto, le subían en un avión y se lo llevaban a Glass. La misma cosa que nos pasó con María de los Ángeles Duarte, asimismo que burló. Es una cosa exactamente igual. Que nos no es tan igual, Rubén, y me permito hacer una diferencia por una razón principal. Mira, el gobierno de Lazo, María de los Ángeles Duarte se le escapó en condiciones bastante dudosas y extrañas. Primero, porque no hubo vigilancia en la Embajada de Argentina, elementos de fuerza pública, muy pocos al alrededor. Se produce un almuerzo y la señora se va, quién sabe con cuál de los invitados. Se presume que era el embajador de Venezuela aquí, representante del gobierno de Maduro. Termina en Venezuela, vinculada así a la Embajada de Argentina también, pero se les escapó, probablemente en un vehículo, pero en una embajada sin protección y en una época en la que el país no se encontraba en medio de un conflicto armado interno. En el caso del señor Glass, tú lo viste la noche del viernes, las imágenes, yo estuve ahí físicamente en el sitio. Te digo, el tropel de militares y de policías cercando la embajada era impresionante. Un operativo que pocas veces se ve. Estamos en un contexto de estado de excepción, de conflicto armado interno, donde a pesar de cualquier tema, y aquí probablemente algunos digan, no, no es tan así, pero yo te digo, si se presumía que el señor Glass escapaba en un vehículo, uno, hay pues procedimientos de control de los militares a propósito del estado de excepción. Si bien los vehículos también son inviolables bajo los temas de los acuerdos diplomáticos, se hubiera visto, si me permites el análisis político y hasta personalísimo, mucho menos brutal pedir que se abra la cajuela de un auto que romper las puertas y entrar a una embajada, definitivamente. Y si no, te digo, a Ecuador nunca llegó un avión militar, porque mira la teoría de conspiración que circuló en redes sociales y probablemente tú mencionas porque la viste igual que yo, que salía el vehículo de la embajada con el señor Glass adentro y al más puro estilo de las películas de Hollywood,
El vehículo entraba a la pista del aeropuerto y se metía directo a un avión Hércules de las Fuerzas Aéreas Mexicanas, de tal forma que nunca pisaba territorio ecuatoriano y Glass fugaba en las narices. Perdóname, ¿qué vehículo entra a la pista del aeropuerto? Vehículo diplomático, directamente a un avión inexistente, porque aviones de la Fuerza Aérea Mexicana nunca llegaron a Ecuador. El señor Glass tenía que llegar al aeropuerto, bajarse del vehículo y el momento en que pisaba la vereda del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre era detenido. Sí. Entonces, esas teorías de conspiración que están muy bien para aquellas personas que le hacen el juego, no le sientan bien a lo que ocurre en Ecuador, porque son una forma bastante mediocre, perdón que te lo diga, de justificar una actuación incorrecta del gobierno de Ecuador. Y aquí podemos celebrar el resultado final, y es que un delincuente se encuentra en la cárcel, y en buena hora por ello, pero la forma y las consecuencias de lo que se ha hecho creo que merecen un análisis objetivo. Viene la otra parte que tú mencionabas. México dijo que va a ir a todas las instancias. La una es la OEA, que esta la pidió Ecuador. Ecuador pidió esta reunión. No, no es que pidió México, pidió Ecuador. La otra es la Corte Internacional de Justicia. ¿Hay qué implicaciones se tiene la Corte Internacional de Justicia? A ver, de nuevo, no, si tú revisas el estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Rubén, no vas a encontrar sanción alguna. Vas a encontrar la competencia de la Corte, vas a encontrar el procedimiento, la forma en la que se ventila la causa y se termina decidiendo. Las sanciones tienen mucho que ver con los precedentes, que no son muchos, insisto, o con la decisión que los jueces, en función de la violación de la norma de derecho internacional, toman. ¿Qué podría pasar? Sanciones económicas para Ecuador, podría ser. Sanciones comerciales para Ecuador, un poco más difícil, pero también podría ser. Hasta que esa decisión llegue, que podrían pasar hasta un par de años por la forma en la que funciona la Corte, las sanciones fácticas son las que más pesan. Y yo te digo, cuando estamos desesperados tratando de atraer inversión extranjera, ¿no? Lo que acaba de suceder borra con el codo lo que se hace con la mano. En el referendo, digamos pues que vamos a meter una pregunta para que el arbitraje internacional pueda existir, para darle una condición mejor a quien quiere meter su dinero en Ecuador. Y pasa esto, el inversionista va a decir, mira, si le hacen eso a una misión diplomática, protegida por un instrumento internacional, ¿qué no le podrán hacer a un inversionista en el país? Pues incautarle la plata, invadirle la empresa, y eso genera inseguridad y genera problemas. Pero vamos más a cuestiones del día, porque muchos de quienes nos están siguiendo dirán, bueno, yo no soy empresario, yo no exporto ni importo, no hay relación con México. ¿Cuántas personas, Rubén, en este momento, ayer había imágenes en los noticieros, tenían una cita para tramitar su visa a México, por estudios, por trabajo, por vacaciones, que se han quedado en el aire, porque no ha quedado ni el más simple portero en la Embajada de México? Cerró la misión diplomática. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta restablecer los temas consulares? Afortunadamente, con este problema migratorio que enfrentamos los ecuatorianos en México, a propósito de lo que ocurre con Centroamérica, intentando muchos de nosotros llegar a Estados Unidos, te digo, afortunadamente México ha dicho, vamos a seguir pendientes, no vamos a abandonar a los ecuatorianos que se encuentran aquí en situación difícil. Yo te digo, pero hasta ello podría afectarse, ¿no? Entonces, esas sanciones que no están escritas en instrumentos internacionales ni que dependen de cortes internacionales, van a terminar siendo más graves que las que dicte una corte. Entendemos que para tomar esta decisión, así decía el secretario de Comunicación del señor Noboa, de que se ha analizado mucho, la canciller decía, no es una decisión tomada de un minuto a otro, debe haberse analizado mucho, me imagino que consultaron a países también aliados con esta lucha contra la delincuencia y para tomar una decisión tan compleja y tan difícil dentro del análisis que tú estás acabando de mencionar. Ahora las repercusiones de todo esto vienen también dadas de la mano sobre análisis que hacen desde otro lado que exactamente la situación de los números iban bajando para el presidente Noboa. No sé qué tan cierto sea. Vos sabes que esto también es un juego de números sí, números no. La otra parte viene de la mano también con la consulta popular. Estamos a poquísimos días de ir a una consulta popular, a un referéndum
en donde nuevamente se vuelve a insistir. A Lazo le fue pésimo, le fue mal, habíamos analizado en varias otras circunstancias, quizás nunca se comunicó bien. Yo creo que habían cosas interesantes que podía haberse resuelto de otra manera. Así es. Ahora vamos a este referéndum y consulta popular para hablar y analizar, aprovechando de este diálogo, Mauricio, ¿qué es lo que le viene al país? ¿Hasta qué punto esto es conveniente, no es conveniente? Tú tienes una campaña que ya está por el no, donde no se esgriben ningún tipo de argumentos, sino simplemente dices no por no. En el otro, el sí, que vemos muy poco en esta campaña del sí, que probablemente a lo mejor tiene ventajas para el Ecuador o no tendrá ventajas para el Ecuador. Existe un amplio desconocimiento de la gente sobre esta consulta popular y referéndum. Sería terrible, Rubén, pensar que lo actuado la noche del viernes tiene un origen político y buscaba una consecuencia electoral. Porque poner en riesgo a un país entero para satisfacer la gana de triunfo de una persona me parece imperdonable. Yo espero que eso sea un tema poco probable o incluso inexistente, toda vez que si bien la popularidad del presidente venía en caída, lo anticiparon todas las casas encuestadoras, no estaba en riesgo, diría yo, el triunfo de una consulta en el que sí no se ganaba con los números de febrero o de inicios de marzo, pero aún se obtenía un triunfo positivo. Las preguntas de la consulta, Rubén, son en muchos casos imposibles de oponerse. Son cuestiones obvias, son cuestiones tan elementales como decirle a la gente, ¿quiere usted que las Fuerzas Armadas hagan control de armas en los alrededores de los centros de rehabilitación social? O sea, ¿quién en su sentido común, salvo una persona que tiene miedo a esos controles, puede oponerse a una pregunta tan obvia? Entonces yo te digo, yo preferiría pensar en línea con lo que tú dijiste al inicio, que lo meditaron bien, que lo consultaron con los vecinos países, con quienes vienen apoyando el tema y actuaron así, y no por puro y simple cálculo electoral. Porque poner en riesgo a un país en el contexto internacional por un asunto electoral denotaría un grave, grave error y, por supuesto, un alto grado de irresponsabilidad. Mauricio, asimismo no quiero desaprovechar este diálogo. Tú habías acabado de publicar en horas anteriores, hace muy poco tiempo, el tema de que habían sido notificados con la sentencia 421 de NA 24 de la Corte Constitucional respecto a la demanda de desclasificación de la información sobre el caso Paul, Javier y Efraín. Nos faltan 3, recordemos, periodistas de Diario El Comercio que fueron a hacer un reportaje y lamentablemente no volvieron jamás. Esta información va a ser entregada en 30 días más, es lo que determina la Corte. No sabes, Rubén, la enorme alegría que fue ayer en la noche recibir esta sentencia por parte de la Corte Constitucional. Es un paso más para impedir que esto termine en la impunidad. Las autoridades de 2 gobiernos prometieron la desclasificación de la información, la entrega de la misma a sus familiares para que se investigue de mejor manera, se determine responsabilidades, se sancione de ser el caso a quien corresponda y se haga justicia respecto de la muerte de los 3 amigos y colegas de Diario El Comercio. Un proceso que tomó algunos meses, pero una demanda de desclasificación que termina obteniendo un voto favorable al interior de la Corte Constitucional y que no simplemente, como tú ya lo has dicho, dice desclasifiquen la información y entreguen, porque podrían venir con un papelito y decir esto es todo, sírvase, gracias, sino que establece la forma, establece los tiempos, establece rendición de cuentas y llama la atención a las autoridades por la forma en la que actuaron en el proceso, porque no se puede bajo la Constitución utilizar clasificación o reserva de información en temas que involucren violación a derechos humanos. No se puede abusar del término de clasificación y reserva para impedir el acceso a la información en una situación tan crítica como la de este caso. No obstante, se habló de clasificación, de reserva, nunca se la justificó, nunca se entregó las resoluciones que clasificaban la información como tal. La consecuencia, afortunadamente, una decisión acertada de la Corte que esperamos sea cumplida en su totalidad
por parte de las autoridades y permita con ello, insisto, que se haga justicia y este tema tan grave no termine en la impunidad como tantos otros casos en contra de periodistas y comunicadores que nunca terminan con la sanción a los responsables. En buena hora por esto, pero es un paso más de todos los que aún estamos dispuestos a dar para que se haga justicia respecto de Paul, de Efraín y de Javier. Gracias, Mauricio, un abrazo. Tendremos la oportunidad y de hecho nos vamos a comprometer para hacer ya en otro programa un análisis de las 11 preguntas. Esto es necesario, ir analizando qué es lo que dice para que la gente pueda conocer. La verdad, falta mucha información al respecto, muy poco conocimiento en la gente. Dicen que es suficiente estos pocos días. Yo creo que es insuficiente para que todo el mundo pueda ir a votar con pleno conocimiento. Gracias, Mauricio, un abrazo en la distancia. Gracias, Rubén, un gran abrazo, un buen martes para ti y para nuestra audiencia. Nos vemos pronto. Nos vemos. Ha sido Mauricio Alarcón,